El increíble secreto de Joel descubierto. La transformación sagrada para el fin de los tiempos. En el tercer año del reinado de Joás, en la tierra de Judá, una sombra de calamidad se cernía sobre el pueblo de Israel. Las langostas, como un ejército voraz, habían devorado los campos, llevando a los aldeanos al umbral de la desesperanza. El aire cargado de lamentos resonaba en el corazón de Joel, el profeta, quien, con el alma desgarrada, observaba el desolador paisaje de su tierra marchita. Los ancianos, con rostros surcados por la angustia, se congregaban en la plaza de la aldea, recordando un tiempo en que la prosperidad era el testimonio del pacto entre Yahvé y su pueblo. «Convertíos a mí de todo vuestro corazón», exclamó Joel, cuyas palabras eran como fuego desatado en medio de la tempestad. La convicción le embargaba mientras recordaba el pacto eterno que Dios había hecho con sus antepasados, la liberación de la esclavitud en Egipto, el crisol de la gloria divina. Se levantaba ante su pueblo como un nuevo Moisés, un llamado a abandonar ídolos que habían oscurecido su relación con el Creador. La gente lo escuchaba, una mezcla de escepticismo y esperanza brillando en sus ojos, sintiendo el pulso de la fe resurgir, aunque tenue. Mientras el profeta compartía el mensaje divino, una revelación extraordinaria lo invadió como un torrente. Ante él el futuro se desplegó y en su corazón resonó la voz de Dios: «En los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, y los ancianos soñarán sueños». Con un fervor renovado, Joel proclamó esta promesa celestial, un susurro de esperanza que traía luz a la profunda oscuridad que había envuelto a su pueblo. Noche tras noche los corazones endurecidos comenzaron a ablandarse, y lo que inició como un susurro se convirtió en un clamor. Las vigilias de oración se multiplicaron y, en la adoración, el pueblo buscó nuevamente el rostro de Yahvé. Joel observó con asombro cómo el arrepentimiento brotaba en las almas antes indiferentes, cada lágrima un símbolo de la transformación que Dios estaba orquestando. Se restablecieron antiguas tradiciones, atando los corazones de nuevo a su Creador, reviviendo el fuego del pasado. La adversidad, sin embargo, persistía. Rumores de fuerzas enemigas amenazaban su paz recién restaurada. Joel, con la visión del Espíritu, sabía que su mensaje era un grito más profundo que la restauración de los cultivos, era una invitación a aferrarse a la esperanza divina. En esos momentos de tensión, su alma temblaba ante la magnitud del desafío que se acercaba, uno que podría llevar al pueblo, una vez más, a un abismo de desesperación. En un mundo donde cada sombra podría convertirse en tinieblas, la chispa de la fe iluminaba el camino. La tensión crecía y la promesa del futuro semejaba una melodía en el viento, aún sin resolverse. Mientras Joel contemplaba el horizonte de promesas, se preguntaba, ¿lograrían su pueblo y él abrazar la transformación que el Espíritu Santo anhelaba desplegar entre ellos? ¿Resistirían ante el juicio inminente? Su historia, apenas comenzaba a dibujar su desenlace. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los cielos en Judá estaban oscuros, llenos de nubes amenazantes, reflejo del estado del corazón del pueblo. Despertó una nueva mañana, y con ella, el eco profundo de una alarma resonó en lo más hondo del ser de Joel, el profeta. Era un día asignado no solo por el paso del tiempo, sino por una urgencia espiritual que crecía en su interior. «Armad vuestro hogar», clamaba la voz del Señor dentro de él, una llamada que desbordaba su mente mientras observaba cómo los hombres y mujeres se preparaban para la inminente calamidad. La advertencia era clara: un ejército de guerreros venía. Pero no solo eso, el verdadero enemigo se alzaba desde el interior, un enemigo de la fe que podía destruir lo que el Creador deseaba edificar. Mientras el pueblo comenzaba a organizar sus hogares para la defensa, Joel se mantenía en oración, suplicando dirección con fervor y anhelo. En su corazón ardía la certeza de que la respuesta no se encontraría en armas o estrategias, sino en una conexión renovada con Yahvé. Había simpatía en las miradas que lo rodeaban, y ciertos corazones comenzaban a latir al unísono con el mensaje que traía:
pero la duda aún acechaba al pueblo. De repente el viento cambió, una ráfaga helada cubrió la aldea. Las hojas susurraban como si estuvieran compartiendo secretos entre ellas. Joel, sintiendo aquel giro en el aire, se puso de pie, alzando la voz con una intensidad que rompió la inquietante calma. Volved a mí con todo vuestro corazón. Clama a Jehová, que te escuchará. Las palabras resonaron con poder, pero aún quedaba una pregunta en su pecho: ¿qué pasaría si el arrepentimiento no era suficiente? Su oración se tornó en un lamento, un eco intenso que parecía llegar al trono de Dios. Luchaba por una gran verdad, e incluso durante su búsqueda ardiente, recordó las palabras antiguas sobre el futuro prometido, el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Se enteró de que esto no solo se refería a la gloria de lo que estaba por venir, sino que también implicaba juicio y restauración. Era ahora la hora del sacrificio, y el pueblo debía reconocer su necesidad de cambio. Se congregaron alrededor del altar, y a medida que la corrupción del pasado quedaba expuesta, Joel veía la obra de Dios fluir en sus corazones, desafiando la desesperanza como un torrente de vida. En ese instante la penumbra se disipó, y el pueblo sintió un rayo de luz divina penetrar su ser. Entonces uno a uno comenzaron a confesar sus pecados con una sinceridad renovada, rompiendo las cadenas de la apatía. Pero mientras la alabanza resonaba y la victoria parecía alcanzable, la llegada del enemigo inminente causaba estragos en su paz. Joel, con el rostro marcado por el compromiso, se dirigió a los ancianos y líderes: no temas, porque el Señor está en medio de nosotros. La batalla no es nuestra, sino de Jehová. Aquella declaración encendió esperanzas, pero seguía habiendo una sombra que acechaba en el horizonte. A medida que el pueblo se armaba de fe, la voz de Dios se oyó una vez más en el corazón de Joel: antes de la victoria, llega la prueba. Es en el horno de la adversidad donde preparo a mi pueblo para lo que ha de venir. Así, con cada paso, el pueblo se acercaba a un choque divino que alteraría los cimientos de su realidad, un enfrentamiento que traería resultados que jamás pudieron concebir. El suspenso crecía, el tiempo se consumía, y el desenlace parecía inminente. Pero la verdadera revelación aún no había terminado. ¿Cuál será el resultado de esta batalla?, se preguntaba Joel, mientras su alma se elevaba en oración. La respuesta estaba cada vez más cerca, pues las páginas de su historia estaban escritas más allá de su entendimiento. Lo que el profeta sabía, pero aún debía revelar, resonaba un misterioso eco de redención y gloria, abriendo el camino hacia el cumplimiento de la promesa divina que cambiaría todo para su pueblo. ¿Cómo confrontarían entonces la oscuridad en la luz de la revelación que se avecinaba? La historia de Yahvé estaba a punto de tomar un giro trascendental, y la obra maestra del cielo comenzaba a tejerse sobre la historia del hombre. Mientras la noche caía sobre Judá, una tensa calma envolvía cada rincón de la aldea. Las antorchas parpadeaban tenuemente, formando un contraste palpable entre la luz y las sombras que danzaban, como si reflejaran la lucha interna de los corazones del pueblo. Joel, aún abrumado por la gravedad del momento, buscaba en su interior la voz de Dios, aguardando una dirección que pudiera guiar a su gente hacia la esperanza. El susurro del viento se convirtió en un murmullo, un canto secreto que parecía venir de los cielos. De repente el profeta levantó la mirada, y en su corazón sintió un ardor renovado. El día del Señor se acerca, proclamó con fervor, recordando las palabras de sus antepasados. Escucha, oh pueblo, el tiempo de la redención se acerca, así como el juicio. No solo seremos purgados por el fuego de la adversidad, sino también moldeados para ser un pueblo de gloria. La multitud lo miró atenta, algunos con asombro, otros aún aferrados a la duda. Las sombras del miedo y la incredulidad parecían ser enemigas aún más persistentes que el ejército que venía a asediarlos. Sin embargo, en un rincón, un grupo de ancianos comenzó a murmurar entre ellos, recordando las promesas de Dios y cómo en el pasado había liberado a su gente de las garras de la opresión. ¿Acaso no nos habló de un camino de regreso?, dijo uno, su voz temblando con la sinceridad de un corazón que anhela redención. Dijo que si nos volvíamos a él, habría gracia y perdón. Las cabezas comenzaron a asentir, y el murmullo se convirtió en un fuerte clamor de arrepentimiento, un eco de dolor por los pecados que habían traído desolación a la tierra. Mientras el pueblo se reunía en oración, clamor por la intervención divina resonó en la atmósfera. Joel, sintiendo el propósito de su llamado, se arrodilló en medio de ellos y, con voz profunda, clamó al cielo: «Oh Dios de nuestros padres, mira la aflicción de tu pueblo y escucha nuestras súplicas.
Devuelve tu rostro a nosotros. Era un clamor sincero, un acto de fe que buscaba el favor divino en medio de la desolación. Justo en ese momento el cielo pareció abrirse. Un rayo de luz deslumbrante iluminó la escena, y sobre el rostro de Joel se posó una calma sobrenatural. La voz del Señor resonó en su espíritu con una claridad abrumadora: así como el sol se levanta después de la tormenta, así también yo enviaré mi espíritu. Preparad vuestros corazones, pues estoy a punto de derramar sobre vosotros mi gracia. Los sueños de los jóvenes se transformarán en visiones, y los ancianos verán señales que marcarán el fin de los tiempos. Los corazones, anteriormente llenos de temor y desesperanza, comenzaron a latir como uno solo con un fervor renovado. La alabanza brotó espontáneamente de sus labios, dando paso a una adoración inquebrantable. Mientras el pueblo respondía al llamado de Joel, un sentido de transformación comenzó a envolverlos. Era como si las cadenas del pasado se estuvieran rompiendo y la luz de la verdad comenzara a brotar en sus vidas. Pero en medio de esta ola de fe, el profeta sabía que no debía bajar la guardia. La revelación traída a su corazón lo llenó de anhelo, un nuevo misterio que lo invadía, una verdad oculta en las Escrituras que aún no había sido completamente desvelada. ¿Cómo puede ser que la gracia sea tan grande?, se cuestionaba. Pero inmediatamente entendió que la respuesta no eran las palabras, sino la acción de Dios misma que estaba por manifestarse. Querido pueblo, exclamó finalmente, no olvidéis que en esta transformación hay un propósito más allá de nuestro entendimiento. Los corazones de todos estaban prestos, vibrantes con la expectativa de un nuevo amanecer. El eco de ese mensaje se deslizó en su ser. Lo que ellos experimentaban no era solo algo temporal, sino el preludio del cumplimiento de las promesas de Dios. El tiempo se acercaba a su clímax y el verdadero secreto estaba por descubrirse, uno que marcaría no solo su presente, sino el futuro de toda la nación. La fe y el sacrificio pronto darían paso a la manifestación de la gloria postrera, un nuevo pacto que resonaría a través de los siglos. Y así la historia de la salvación comenzaba a entrelazarse con la de Judá, tejiendo un tapiz que solo el cielo podría comprender. ¿Qué avivamiento traería esto? ¿Cuál sería el impacto de su súplica? Joel lo sabía en lo más profundo, el próximo capítulo de su historia apenas comenzaba. Las sombras que una vez amenazaron su existencia ahora se convertirían en el lienzo sobre el cual se pintaría la gloria de Dios. Las estrellas comenzaron a brillar intensamente, como si el mismo cielo respondiera a la súplica del pueblo. Joel, con su corazón palpitante aún sentado en el polvo de la tierra ardiente, contemplaba la luz celestial que había descendido sobre ellos. Las palabras del Señor retumbaban en su mente, eco de una promesa que iba más allá de sus expectativas: preparad vuestros corazones, pues estoy a punto de derramar sobre vosotros mi gracia. Los miembros de la congregación comenzaron a levantarse, sintiendo una oleada de fuerza y valentía que les fluía desde lo más profundo. Entre ellos se encontraba Ana, una mujer de fe inquebrantable, conocida por sus oraciones fervientes. Su rostro iluminado por la luz divina, se acercó a Joel y, con lágrimas en los ojos, exclamó: el Señor ha oído nuestras oraciones. Él nos ha visitado en este lugar. Mientras las alabanzas se alzaban como incienso ante el trono celestial, el pueblo fue visitado por una energía que parecía provenir de lo alto. Los jóvenes empezaron a hablar en lenguas, mientras los ancianos compartían visiones que Dios les había otorgado. Una atmósfera de anticipación llenó el aire, y cada corazón fue tocado por la certeza de que estaban en el umbral de un evento sin precedentes. ¡Oh gran Dios!, clamó Joel, levantando sus manos hacia el cielo con asombro. ¿Qué es lo que estás haciendo entre nosotros? Este es el tiempo que habías prometido, el día en que un nuevo pacto será establecido, donde la ley será escrita en nuestros corazones. El eco de su voz resonó en la noche, atrayendo la atención de los que quizás se habían dormido en la incredulidad. Ese mismo instante un estruendo como de viento impetuoso comenzó a soplar entre ellos, haciendo vibrar sus corazones y sus almas. Era un poderoso recordatorio del día en que Moisés descendió del monte Sinaí llevando la ley. Pero esta vez la ley no sería simplemente un código a seguir, sino un pacto viviente en la intimidad del ser del creyente. Porque os daré un corazón nuevo, resonó la voz de Dios en su espíritu. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El pueblo, ahora gaseoso de una fe renovada, empezó a congregarse, uniendo sus voces en un clamor por la revelación de lo que estaba por venir. Los ancianos decían a los jóvenes: reciban esta palabra.
Mientras compartían las profecías de tiempos antiguos que hablaban de una nueva era, un tiempo de transformación en el que las naciones serían sanadas y reconciliadas. Mientras el clamor crecía, Joel sintió que el peso de la responsabilidad se posaba sobre sus hombros. No solo era un profeta, sino un mensajero del futuro que estaba a punto de desatarse. La historia de Judá se entrelazaba con el futuro de toda la humanidad, en un plan que Dios había diseñado desde el principio. Pero lo que Él está buscando de nosotros, pensó Joel, es un corazón sincero. Escuchad, pueblo mío, dijo Joel, elevando su voz por encima del bullicio. No solo nos ha llamado a recibir su gracia, sino a vivir en la verdad de su pacto. Necesitamos ser un faro de esperanza para las naciones, un modelo del amor de Dios. En esa convicción, un silencio reverente inundó el lugar. Cada uno de ellos sintió un profundo llamado a la acción, una urgencia por compartir la revelación que estaban recibiendo. Y mientras las llamas de la adoración danzaban a su alrededor, un solo temor comenzaba a llenar los corazones, la inminente llegada de aquellos que venirían a probar su fe. El tiempo se encamina hacia su desenlace y el pueblo de Judá se prepara para una trayectoria épica. A medida que las paredes del temor comenzaban a desmoronarse, un nuevo horizonte se abría ante ellos, y en el fondo de Joel resonaba la pregunta: ¿quién estará dispuesto a caminar en esta nueva luz? Las sombras de la noche se apoderaban gradualmente del lugar, pero una luz aún más intensa parecía surgir en el corazón de su comunidad, la luz de la esperanza. En la distancia los rumores del enemigo se acercaban, y el desafío sería inminente. Pero el pueblo ya no era el mismo, habían sido transformados por la gracia del Dios viviente, y estaban listos para enfrentar cualquier peligro. Así un nuevo capítulo se escribía, en el que lo que ellos no sabían era que el verdadero secreto de su transformación iría más allá de su comprensión. ¿Qué es lo que el Señor está a punto de revelar?, se preguntaron mientras se preparaban a enfrentar el día, un día que llevaría consigo la manifestación del plan divino para el mundo. Las raíces de su fe eran ahora más profundas, y la corteza de sus corazones se había endurecido para la batalla. Y como decía el profeta, el día del Señor está cerca, y su plan se desplegará en el tiempo señalado. Mientras la noche oscurecía aún más y los ecos de la adoración resonaban en el aire, Joel se sintió atrapado entre la anticipación y la inquietud. El pueblo había sido revivido por el soplo del Espíritu, pero un susurro en su corazón le decía que lo que venía sería una prueba de fe. Con voces unidas clamaban al Señor, y cada oración se elevaba como un incienso dulce ante su trono. Aquí estamos, oh Dios, en este lugar sagrado. Manténnos firmes en tu promesa, suplicó Ana mientras se unía a los demás en un círculo de oración. Tus palabras han sido fieles, y nosotros también lo seremos. La fe de Ana era un testimonio, un punto de luz que irradiaba esperanza en medio de la creciente oscuridad. En ese momento un rayo de luz se abrió en el cielo y una figura apareció, vistiendo vestiduras brillantes. La congregación se quedó muda, con los ojos fijos en aquella manifestación divina. Era un ángel del Señor que con voz de trueno proclamó: el tiempo ha llegado. Lo que el Señor ha prometido se acercará velozmente. Vuélvanse a Él con todo su ser. El ángel continuó: las naciones han estado en desobediencia, y un ciclo de juicio se aproxima. Pero al pueblo que clama con fervor, el Señor ofrecerá refugio y salvación. En sus corazones el nuevo pacto será sellado, y la luz brotará de ellos como un manantial. El pueblo se estremeció. El mensaje traía no solo consuelo, sino también una convocatoria a la acción. Joel, sintiéndose lleno de un vigor sin igual, se dirigió a la multitud: ¿estás listos para lo que viene? Unidos en este pacto, seremos instrumentos de su gloria. Nuestra transformación no solo es para nosotros, es para el mundo entero. Mientras hablaba, su voz resonaba con una autoridad que provenía del cielo. Las palabras de Joel se mezclaban con la promesa de restauración. El pueblo, sintiendo una conexión profunda con el mensaje, empezó a responder en un clamor unísono: sí, Señor. Queremos ser parte de tu plan. En la distancia, el sonido de marchingas podría escucharse. Los enemigos de Judá se acercaban, pero el pueblo, en un acto de fe, levantó sus manos y se comprometieron a permanecer firmes. Este es el tiempo de la batalla, dijo un anciano, con sus ojos llenos de determinación. No guerrearemos con espada y lanza, sino con el poder del Dios viviente. La atmósfera fue cargada de una energía vibrante. En el corazón de cada uno de ellos, la convicción de que no estaban solos creció.
Cuando el enemigo se levante, cuando los cielos parezcan cerrarse, el Señor será nuestro escudo y fortaleza, proclamó Joel, mientras recordaba las palabras del Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A medida que la multitud se unía en fervientes alabanzas, sintieron que fuerzas invisibles estaban a su alrededor, protegiéndolos y capacitándolos para lo que estaba por venir. Sin embargo, no comprendían la magnitud de lo que el Señor estaba a punto de hacer. La revelación próxima, el destino de Judá, estaba intrínsecamente vinculado con el resto del mundo. Es aquí donde el verdadero secreto yace, meditó Joel. La transformación comenzará, pero el propósito se extenderá a todas las naciones. El clamor del pueblo de Dios habrá de resonar en lo alto, llevando luz a las tinieblas. Mientras la oscuridad se cernía sobre la tierra, el pueblo, ahora unido en oración y fe, sentía ya la presión de la prueba que venía. Las sombras podrían asustar, pero ante ellos había una luz tan resplandeciente que ningún eclipse podría apagar. El ángel concluyó, la restauración comenzará este día, y lo que está por venir liberará a muchos. Estén atentos, pues os traigo buenas nuevas. Las piedras que parecen ser obstáculos serán, en realidad, la piedra de fundamento de un nuevo comienzo. Y así, mientras sus corazones latían en un mismo compás, el pueblo de Judá aguardaba, no solo como testigos, sino como participantes en algo que trascendería generaciones. Porque lo que ellos aún no sabían es que el verdadero impacto de su transformación resonaría no solamente en su tiempo, sino hasta el fin de los tiempos. ¿Estaban listos para recibirlo? El cielo estaba en llamas con el resplandor de la gloria de Dios, y el sol apenas se atrevía a asomarse ante la intensidad del mensaje que resonaba en el corazón de Judá. El ángel brilló con mayor intensidad, y sus palabras reverberaban en cada rincón del pueblo, estén atentos. Lo que está por venir cambiará el curso de los tiempos y su lugar en el plan eterno del Señor. Joel, aún impactado por la aparición celestial, miró a su alrededor. La multitud, unida en fervorosa oración, parecía experimentar una transformación visible. Sus rostros estaban iluminados por la esperanza y la determinación. Ana, centrada en la voz que emanaba del ángel, sintió que la fe que había alimentado en su interior comenzaba a convertirse en un fuego vivo. Dios está levantando un remanente. Gritó alzando sus manos. No seremos desechados, seremos preparados. El ángel asintió y en un gesto que estaba cargado de significado, levantó su mano. Por causa de su nombre, aquellos que se esfuerzan por permanecer en su camino encontrarán refugio, incluso en estas tormentas. Pero advertíos porque el juicio no será leve, y aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios sentirán el peso de su justicia. De repente un viento potente sopló a través del campo, llevándose consigo las últimas sombras de la noche. La congregación sintió que una presión aumentaba en el ambiente, no de temor, sino del inminente acto de Dios. Esta lucha no será solo por Judá, sino por cada nación, declaró Joel con voz firme. Nuestra fe no es solo un escudo, es una espada que atravesará la oscuridad del mundo. Mientras afirmaban su compromiso ante el Señor, un sonido sordo resonó a lo lejos, como un tambor que acompaña los pasos de un ejército. Las marchas se intensificaron. Prepárense, los enemigos vienen, pero nosotros no estamos solos, gritó el anciano. Aunque el mundo se prepare para el juicio, nuestro Dios es el Dios de salvación y gracia. Hagan sonar trompetas de júbilo. Los corazones del pueblo comenzaron a latir en un mismo compás, resonando con las expectativas de la llegada del reinado de Dios. Seremos un pueblo valiente, murmuró Ana, mientras recordaba las palabras del profeta Joel, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. Los ojos de la multitud se inundaron de fe. Una luz celestial empezó a descender sobre ellos, reflejando un futuro glorioso. La transformación ha comenzado en medio de nosotros, dijo Joel, la convicción marcando su voz. Y nuestra participación no solo traerá libertad a Judá, sino también la salvación para las naciones. Entonces, como si la misma tierra sintiera la unción, un temblor sutil se sintió a sus pies. La tierra rugía, y el cielo parecía juntarse en un vertiginoso despliegue de poder. Fue entonces que el ángel habló de nuevo. La respuesta de Dios a sus súplicas recordará a todos que el juicio va unido a la gracia. Lo que parece ser destrucción se convertirá en la raíz de nueva vida. La multitud palpitaba, pues la conexión entre su dolor y la redención prometida se volvía cada vez más clara.
Cada prueba, cada batalla que enfrentaban sería un ladrillo en la construcción del nuevo pacto. Ellos comprenderían que no eran solo un pueblo, sino el linaje que portaría el mensaje de salvación en sus corazones. Y oh pueblo, concluyó el ángel, guardad estas palabras. Lo que viene no se parece a nada que hayan conocido, y cada uno de ustedes tendrá un papel en esta obra maestra del Creador. ¿Acaso no recuerdan la promesa de que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que yo soy el Señor? Con el viento llevando consigo el eco de sus palabras, la luz deslumbrante se desvaneció, pero el efecto de sus mensajes estaba grabado en sus corazones. La pregunta que ahora quedó flotando en el aire era, ¿cómo se desplegaría este increíble secreto de Dios en tiempo y espacio? El pueblo de Judá, entre la expectación y el temor, sabía que su historia apenas comenzaba. El eco de las palabras del ángel aún vibraba en el aire, y el pueblo, unificado en fervor, se sumió en un profundo silencio. Las miradas estaban fijas en el horizonte, donde las primeras luces del alba comenzaban a romper la oscuridad. Sin embargo, el tiempo no se detuvo y las marchas de los enemigos se acercaban, como el sonido de un torrente en desbordamiento. Joel se volvió hacia la multitud, notando sus rostros, ahora perplejos, como si el misterio de la revelación recién recibida comenzara a sacudir los cimientos de su fe. Los días que vendrán serán oscuros, pero en medio de la tiniebla, la luz de Dios brillará con mayor intensidad, exclamó, su voz resonando con autoridad divina. Recuerden que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos, Joel 2:32. Entonces un joven del pueblo de nombre Samuel se adelantó, su corazón palpitando con la urgencia del mensaje. Profeta, ¿cuál es nuestra parte en este tiempo? ¿Qué debemos hacer para estar listos?, preguntó, su voz temblorosa y firme a la vez. Joel, sintiendo la presión del momento, posó su mano sobre el hombro del joven. Serán tiempos de preparación, tiempos de búsqueda, dijo con un tono solemne. Deberemos ayunar, orar y clamar al Señor. Con cada oración dejaremos caer las cadenas que nos atan, y nuestra fe será el fundamento sobre el cual edificaremos el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Ana, que rompió el silencio, levantó la voz en medio de la multitud. Haremos lo que el Señor demande, pero ¿cómo sabremos qué debemos hacer en cada paso? Su inquietud era común entre la gente y los murmullos de preocupación comenzaron a fluir. Escucharéis su voz, respondió Joel con firmeza. El Señor derramará su espíritu sobre todos nosotros, y Él guiará nuestros corazones hacia la verdad. No teman, porque en cada dolor y en cada lucha, Dios está formando dentro de ustedes un carácter que reflejará su gloria. Un nuevo viento sopló más suave que el anterior, trayendo consigo un aroma a tierra mojada, como un recordatorio de que después de la tormenta viene la restauración. La multitud sintió la renovación en sus corazones, y muchos comenzaron a clamar a Dios en oración, pidiendo dirección y fortaleza. Fue en ese momento que un estruendo impresionante resonó por el cielo, como si la misma creación respondiera al clamor de su pueblo. Las nubes se llenaron de luz, y la tierra, aún palpitante, parecía alentar a los que estaban reunidos. Esto es solo el comienzo, dijo Joel, los ojos centelleantes por la expectativa. Estamos siendo transformados para el propósito eterno. Las visiones de un futuro diferente comenzaron a surgir en las mentes de los presentes. Ana se dejó llevar por el espíritu de revelación y pudo ver figuras de fuego danzando sobre ellos. El Señor nos usará para avivar las llamas de su alabanza en cada rincón de la tierra. Vamos a ser portadores de su gloria, anunciando el día en que Él regresará, profetizó con fervor. De repente un resplandor proveniente del cielo iluminó a Joel y a Ana, y el ángel regresó, su figura aún más brillante que antes. ¿Acaso no lo veis, oh pueblo?, proclamó. Viene un día grande y terrible. El trueno de su voz sacudirá las naciones, y todos los ojos verán su gloria. Confíen en que la obra que Él ha comenzado no será detenida. Mientras las palabras vibraban en el aire, un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Joel levantó las manos, un símbolo de unidad y entrega. El tiempo de la cosecha se acerca. Seremos como campos abiertos, listos para recibir la proclamación del Rey. El ángel, con un brillo en su mirada, concluyó, ¿no está escrito que en los últimos días el Señor hará maravillas y prodigios? Preparad el camino, porque la revelación de su poder está pronta a manifestarse. Lo que se acerca no es solo de juicio, sino de liberación. Así, con esas palabras resonando en sus espíritus, el pueblo se sintió fortalecido en su llamado.
Sin embargo, mientras se alejaban, los ecos de la incertidumbre sobre el futuro y sus tiempos se cernían en el aire, dejando a cada uno preguntándose, ¿cómo se cumplirá este maravilloso propósito de Dios en sus vidas y en el mundo? La expectativa alcanzaba nuevas cumbres, y los corazones palpitaban con la certeza de que algo monumental estaba por desatarse. La multitud se dispersó lentamente, cada corazón latiendo al compás de las ominosas profecías. Sin embargo, la inquietud no abandonaba a Joel, pues en lo profundo de su ser, sentía que la revelación del ángel llevaba consigo un potente secreto. Mientras caminaba de regreso a su hogar, el viento soplaba traicionero, susurrando palabras de misterio que parecían danzar alrededor de su mente. Esa noche la luna brillaba más de lo habitual, bañando la tierra con su luz plateada. Joel tomó su lugar en el suelo frente a un altar modesto, donde se consumían las ofrendas ante el Dios de sus padres. Se arrodilló y con las manos levantadas al cielo clamó: «Oh Señor, muestra tu voluntad. Revela el secreto que has entregado a tu pueblo. ¿Cuál es el propósito de estas visiones y este tiempo de prueba?». Mientras sus labios pronunciaban esas palabras, una divina y profunda paz le rodeó. De repente la atmósfera cambió, un viento fuerte y apremiante sacudió la habitación, y el ángel apareció frente a él, con su rostro brillante y lleno de majestuosidad. «Joel, escucha», dijo el ángel, su voz como el trueno, resonando en el corazón del profeta. «Te he traído el secreto de la transformación que previene el juicio y prepara el terreno para el nuevo amanecer». «¿Cómo podremos ser transformados?», preguntó Joel, su voz temblando entre el asombro y la reverencia. «¿Qué parte de este despertar nos corresponde?». «El pueblo ha de arrepentirse y buscar a su Dios con sinceridad. Por su clamor, el cielo se abrirá y el poder del Altísimo será derramado sobre aquellos que creen», proclamó el ángel. «He aquí el misterio, su transformación será un reflejo de la entrega de sus corazones a la obediencia, y así sus vidas serán un testimonio viviente de mi gloria en medio de la oscuridad». La revelación parpadeó en la mente de Joel como un fuego encendido. «Pero ¿cómo saberán cuándo ha llegado el tiempo? ¿Cómo se prepararán sin señales de tu mano?». El ángel sonrió con esperanza. «Habrá signos en los cielos y en la tierra, prodigios que llenarán de asombro a aquellos que buscan. No solo señales físicas, sino el mismo derramamiento de mi espíritu, que traerá profecía y visiones. Escuchad con atención para que podáis ver y entender, porque como en los días de Noé, así será el tiempo del cumplimiento». Las palabras del ángel resonaron en su interior, desvelando el plan divino por el cual la humanidad entera sería despertada. «Así como yo he anunciado el juicio, también he preparado el camino para el regreso de los perdidos», continuó. «Mira hacia el horizonte porque el tiempo de la cosecha es el tiempo de mayor gloria». «Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?», insistió Joel, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Prepara el corazón de la gente hacia el arrepentimiento. Enseña a escuchar la voz del Altísimo en la quietud, y cada uno aprenderá a ser transformado desde adentro hacia afuera. Entrégales la palabra del Señor, porque en sus manos está la autoridad de cambiar sus destinos», exclamó el ángel mientras comenzaba a desvanecerse en el aire. Cuando el ángel se alejó, la luz pasó rápidamente, pero lo que quedó en el corazón de Joel fue la certeza de que el poderoso propósito de Dios iba más allá de la medida humana. Él entendía que este era el inicio de algo trascendental, un despertamiento del pueblo hacia la salvación y la gloria del Creador. Con creciente ardor, Joel se levantó, decidido a llevar el mensaje al pueblo. Sin embargo, en su interior resonaba una inquietud: ¿estaría el pueblo preparado para recibir la llamada? Mientras él se preparaba para esa ardua tarea, un susurro divino lo sorprendió, concluyendo con una advertencia: «Un velo de ceguera ha cubierto a muchos, y su transformación será más difícil de lo que imaginan. Pero jamás olviden, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él esperan». Nahum 1:7. Así, con la misión recién otorgada y el corazón rebosante de fervor, Joel se enfrentaba al día que vendría, donde la intervención de Dios traería no solo juicios, sino una explosión de liberación que cambiaría el curso de la historia. La promesa de transformación y restauración esperaba en el horizonte, y todos los que se aferraran a ella conocerían el poder que altera la vida completamente. Al amanecer, la brisa fresca traía consigo un ligero perfume de flores silvestres. Joel se despertó con la inusitada claridad de los mensajes que había recibido la noche anterior. En su corazón palpitaba un nuevo fervor y una intensa responsabilidad. Sabía que el tiempo de actuar había llegado.
Mientras se preparaba para salir, se vio abatido por la duda, los rostros de su pueblo, errantes y desolados, se estremecieron en su mente. ¿Podrían ellos escuchar la voz del Altísimo? Con determinación, se dirigió hacia la plaza del pueblo. Se notaba que la gente ya comenzaba a congregarse, atraída por el eco de su llamado a la conversión. Pero al acercarse vio que muchos hablaban entre sí, con expresiones de escepticismo marcando sus rostros. ¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Qué mal hemos hecho?, se preguntaban. Un profundo susurro de desdén resonó en sus corazones. Joel subió a una piedra elevada, su figura iluminada por la luz del día, y alzó la voz. «Oh pueblo de Israel. Escuchad la palabra del Señor. El tiempo se acerca, y el juicio de Dios es inminente. Pero también es un tiempo de esperanza, de transformación. El Altísimo nos llama a regresar a Él, a buscarle con sinceridad». Algunas cabezas se giraron, la incredulidad aún palpable. Entonces una mujer, de labios sellados por el temor, gritó: ¿Qué sabes tú de nuestro sufrimiento? ¿Qué cambio puede haber cuando el dolor nos ha rodeado tanto tiempo? Las lágrimas en sus ojos reflejaban un anhelo, el anhelo de liberación que el pueblo había olvidado. «Mira hacia arriba», exclamó Joel, apuntando al cielo azul. «El que nos creó, que nos conoce a cada uno por nombre, nos ha prometido que si nos volvemos a Él, derramará su espíritu sobre nosotros. Seremos transformados». Las señales en los cielos y en la tierra han comenzado a manifestarse. La gloria de Dios está cerca de nosotros. Al oír estas palabras, algunos comenzaron a murmurar. Vieron la angustia en sus rostros, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza empezaba a prenderse en sus corazones. «¿Y qué debemos hacer?», preguntaron algunos con el deseo de conocer el camino. «Arrepiéntete. Clama a Él y busca su rostro. Cada uno de vosotros tiene la autoridad para cambiar su destino. No dudéis porque el Señor escucha a aquellos que le buscan de corazón», respondió Joel, el fervor elevando su voz. De pronto un temblor recorrió la tierra, como si el mismo cielo respondiera a los corazones inquietos del pueblo. Un fuerte viento comenzó a soplar, haciendo volar algunas hojas y levantando la arena del suelo. La gente miró hacia arriba, atónita por lo que presenciaban. En ese momento, la visión de un sol resplandeciente apareció en el horizonte, proyectando sombras alargadas y una luz suave que iluminaba las caras de quienes estaban allí. «Lo que estamos viendo es un signo del pacto renovado. El tiempo de la cosecha se acerca. Es una elección que debemos hacer», dijo Joel, sintiendo la energía divina fluir a través de él. El pueblo, aunque asustado, comenzó a vislumbrar la verdad en sus palabras. Los que antes se burlaban comenzaron a reflexionar. Otros se unieron a la voz de Joel, clamando al Creador en un espíritu de unidad. Y así, mientras los corazones se abrían, la poderosa presencia del Espíritu Santo comenzó a moverse. «Vendré a vosotros en misericordia, transformaré vuestros corazones y os daré un nuevo espíritu», resonó en su mente una promesa. Era un recordatorio del propósito de Dios, un hilo divino que tejía esperanza entre el pueblo. Ante la evidencia de su poder, la transformación parecía no solo posible, sino inevitable. Al término de la reunión, varios se acercaron a Joel, sus ojos llenos de expectativa. «¿Nos guiarás en este camino? ¿Cuáles serán las señales de esta transformación?», preguntaron, su voz entrecortada por la emoción. Joel sonrió, comprendiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. «Estad atentos porque el Señor tiene un plan grandioso. Algo aún más grande está por venir. Preparemos nuestros corazones, porque en el día que se cumplan todas las profecías, seremos testigos de asombrosas maravillas. Y recordaréis nuestras luchas, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Romanos 5:20. Así, con los corazones aún palpitando de emoción y ansias de cambio, se fueron de la plaza, cada uno llevando en su interior el eco del inigualable secreto de transformación, sabiendo que el despertar completo de la humanidad se acercaba a pasos agigantados. ¿Pero estaría la gente lista para abrazar el misterio que se avecinaba? El día se desperezaba sobre Judá, y las extensas llanuras reverberaban con la luz de un sol naciente que parecía anhelar envolver a su pueblo en un nuevo amanecer. Joel, con el corazón fervoroso, se levantó temprano, aún repleto de la luz celestial que había visto en la noche anterior. Sabía que estaba en el umbral de algo monumental, una transformación divinamente orquestada que impactaría no solo a Judá, sino al mundo entero.
Mientras se dirigía a la plaza, sus pensamientos fluían como un río de convicción y determinación. ¿Cómo podría preparar a su pueblo para recibir la plenitud de lo que Dios estaba por derramar? Era un desafío mayor al aspecto físico del ejército que se acercaba, pues sabía que la batalla más intensa sería aquella librada en el interior de cada corazón. El aire estaba impregnado de un suave aroma a agua y tierra fresca, reflejando la esperanza que comenzaba a brotar en los corazones de su gente. Al llegar, la multitud se congregaba una vez más ansiosa, pero con una mezcla palpable de incertidumbre. Los rostros, antes marcados por la duda, ahora mostraban una chispa de expectativa. Escuchen, oh pueblo de Israel. Comenzó Joel, su voz potente resonando en la plaza, no es solo el tiempo de la transformación, sino también el tiempo de la elección. El Señor nos llama a ser un pueblo renovado, un reflejo de su gloria. Sus palabras se esparcieron por la multitud como el canto de un pájaro en la mañana, tocando corazones antes endurecidos. Joel continuó, si realmente anhelamos la intervención del Altísimo, debemos someter nuestras vidas y rendirnos a su voluntad. Arrepentimiento genuino es la clave de la transformación que anhelamos. La convicción en su voz removía lo más profundo del ser del pueblo. Pero justo cuando la atmósfera comenzaba a cargarse de fe, una voz surgió de entre la multitud, interrumpiendo el fervor de la proclamación. ¿Cómo podemos estar seguros de que el cielo nos escuchará? Hemos fallado tantas veces. La voz temblaba y la angustia era evidente. Era la voz de un joven, que se ponía de pie como un eco de la duda colectiva. Con empatía, Joel respondió, nuestro fracaso no define nuestra historia, sino que nos lleva a la redención. Es en nuestra debilidad donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder. Escrito está, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. A medida que las palabras de Joel calaban hondo, el viento cambió de dirección nuevamente, trayendo consigo un susurro de consuelo que parecía fluir desde los cielos. El pueblo sintió la presencia de Dios acercándose, vigilante y lleno de amor. Vamos, unámonos en este acto de adoración. Clamemos al Altísimo, ordenó el profeta, y uno a uno, los corazones comenzaron a unirse en un clamor colectivo. Las súplicas se elevaron como humo de incienso, cargadas de penitencia y anhelo. La atmósfera vibraba con la fuerza del arrepentimiento, y la luz del sol se volvió más intensa, como si el mismo cielo respondiera. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo el peso de sus transgresiones, mientras otros caían de rodillas, profundamente conmovidos. Esto es solo el inicio, exclamó Joel exultante mientras el pueblo se unía en una gloriosa sinfonía de oración. Cuando su arrepentimiento se encuentra con la gracia de nuestro Dios, habrá un derramamiento que transformará este pueblo en un testimonio de su gloria. Sin embargo, en medio de aquel momento sublime, el eco del tambor retumbaba en la distancia, recordando a Joel y a su pueblo que el enemigo aún se acercaba, cada vez más audaz. Una mezcla de temor y expectativa llenaba el ambiente. Ahora, más que nunca, debemos estar firmes, dijo Joel con una voz llena de autoridad. La transformación no solo será para nuestra redención, sino para la batalla que enfrentamos. Recordemos que cuando el enemigo se levante como un río, el Espíritu de Jehová levantará contra él bandera. Isaías 59, 19. Mientras las palabras de aliento resonaban, el pueblo comenzó a sentir una unidad sin precedentes. Se miraban unos a otros animándose a estar firmes, recordando la promesa de Dios. Pero en el rincón de su corazón, Joel sabía que la transformación que anhelaban había solo comenzado. Quedaba aún una cuestión crucial en el aire, una pregunta inmensa que resonaba en el alma del propio profeta: ¿están listos para la revelación que se avecina, un misterio que cambiará el rumbo de la historia y de su propia existencia? Estaba claro que cada paso, cada oración y cada acto de obediencia formarían parte del gran plan soberano de Dios. Mientras el pueblo clamaba, Joel sentó las bases de un avivamiento que podría ser el epicentro del cumplimiento de las profecías. Los cielos ardían con anticipación, y la promesa de transformación resistía en cada corazón. La verdad es que lo que se avecinaba cambiaría todo, poniendo a prueba su fe y llevando a cada uno a participar en el incomparable diseño del Creador. ¿Sería el pueblo fiel a su llamado en este tiempo de desafío y cambio? Las respuestas se desvelarían pronto, y el secreto más profundo de su transformación estaba a punto de entrar en una nueva luz, revelando cómo el poder de Dios establecería una obra maestra divina en su tierra y más allá.